Decía el profesor que los modos de atacar este problema son muchos. Hablamos de ciudadanía, de autoridades autónomas, porque el fenómeno es complejo. Yo diré en cuántas palabras que más cambia las relaciones económicas, más se va transformando la corrupción. En épocas antiguas, estados patrimonialistas era fundamentalmente peculado. Me quedo con una parte, no me le echo a la bolsa, ¿no? ¿Sí? O la alocación de puestos y de favores públicos, que esto es muy colonial también, ¿no? Y luego viene el conflicto de intereses. ¿Sí? El conflicto de intereses que tiene que ver con que yo tengo interés en un negocio en el que he estado involucrado como autoridad, interés a través de segundos o de terceros. Luego, el más genérico, yo lo llamo la venta del acto de autoridad. Es una clasificación mía de profesor, que es todo acto de autoridad que en realidad debe ser gratuito, lo cobras. La mordida, la venta de un acto de justicia, ¿cómo se llama? Un contrato de obras públicas, ¿no? Ahora, la globalización trajo una enorme cantidad de formas de corrupción que no están bajo control. Alguna vez un articulista norteamericano, Anderson, llegando el presidente entonces Miguel de la Merida a Washington, publicó un artículo acusando al gobierno mexicano de haber favorecido Jack Anderson y su informador Van Alta, que luego me visitó años después y me dijo cuáles eran sus fuentes de información, porque daban información privilegiada sobre una devaluación. Si te avisan 5 minutos antes, pues ya duplicaste tu capital. Bueno, lo que pasó con las privatizaciones, que fueron eminentemente corruptas, porque en un Estado corrupto las privatizaciones son corruptas, ¿no? Luego, la transferencia masiva de recursos a los jugadores de la bolsa, cuando inflaron la bolsa, si no, no hubieran comprado las empresas, que hoy son los grandes ricos de México quienes eran jugadores de la bolsa. Entonces, todo este problema está diagnosticado. Yo no veo una contaduría mayor, quizá por falta de conocimiento técnico, viendo el tema de la información privilegiada, por ejemplo, en materia bursátil o financiero o cambiaria. Y eso es precisamente el problema de nuestro drama en materia de combate a la corrupción, que no hay un diagnóstico integral. Se concentra la política pública generalmente en los aspectos más superficiales, la mordida, los pagos aislados y menores, y no hay ese enfoque que está señalando Porfirio de ver la estructura de la corrupción que está desdibujando al país. Es decir, se está yendo a un hoyo negro todas las instituciones y todo el futuro político y social y económico del país por esa corrupción estructural que no tiene un diagnóstico preciso. Yo sí creo, como tú, que la corrupción es ubicua, ¿verdad? Que no es nada más concentrada en pagos menores, sino que está en todas partes, y por eso es que es importante combatir los conflictos de interés que abundan en todas las esferas de gobierno, en los más altos niveles. Hoy tenemos, nos desayunamos con el periódico diciendo en 8 columnas que el secretario de Agricultura recibe Procampo. Sus hermanos reciben Procampo, su papá recibe Procampo y los narcotraficantes encarcelados reciben subsidios que son de nuestro bolsillo y que van para ese campo que está deshaciéndose en nuestro país. Entonces, todo eso es una corrupción brutal que si no le enfrentamos como política pública como decía el doctor... Dato más, que el anterior secretario de Agricultura inició un programa para ver si se le estaba dando subsidios por su producción a los narcotraficantes, pero al año lo pararon. Y no vayamos, él mismo lo paró. Y no vayamos al conflicto de interés de la Secretaría de la Función Pública teniendo al subsecretario de Educación Básica, el hijo yerno del Bester Gordillo ahí. O sea, abundan los conflictos de interés y esa es la corrupción estructural que está frenando las palancas gubernamentales, las palancas estatales. ¿Tú lo ves así, Alejandro? La necesidad de en un seminario sobre seguridad pública que estuviste con nosotros hace 2 años, tú insististe para el asunto de seguridad pública en que no había un diagnóstico, que le entraron pues, a lo güey, perdón que lo diga así, con lo del ejército, sin hacer un diagnóstico, ¿qué pasaba? Es lo mismo aquí. A tal grado que cuando hacemos un diagnóstico nos lo censuran y nos impiden llevarlo a la prensa. A ese nivel. El día que hicimos un diagnóstico en serio y a fondo, nos censuraron en la prensa y no nos dejaron llevarlo a la comunidad. De ese tamaño es la simulación. Y te voy a dar otro dato de simulación que es muy grave. El sistema de auditoría está hecho, como te digo, para impedir que se haga realmente un control del gasto conforme se va efectuando. Hay algunas excepciones mínimas
Desde el Congreso usamos esas excepciones, le pedimos al anterior auditor, al que se acaba de retirar, que usando de esa excepción hiciera la tarea, y ¿sabes lo que nos contestó? Que por ningún motivo. ¿Por qué? Por escrito. Que porque la regla general era no hacer una auditoría sobre lo que se fuera gastando. Y no quiso aceptar las excepciones que el propio Congreso, nosotros los diputados, le estábamos exigiendo. Entonces, a ese grado llega el doble lenguaje. Ahí está por escrito, afortunadamente. ¿Y qué se puede hacer? La gente estará pensando, bueno, la clase política no tiene la capacidad para enderezar esto. ¿Qué harías tú, que eres experto y que creo que no has tenido ningún cargo en la función pública? Yo empezaría diciendo precisamente que el primer paso es hacer un diagnóstico. Se necesita saber dónde están los puntos débiles, los eslabones que están rompiendo esta cadena, que como bien se dice es parte integral de la democracia. No podemos tener un sistema efectivamente democrático si todo se agota en votar cada 3 años y el control ciudadano sobre el ejercicio del poder es nulo. En este sentido, en el CIDE hicimos el año pasado, un grupo de investigadores, un primer esbozo de un diagnóstico del sistema de la estructura de la rendición de cuentas en México. Es un trabajo monumental, al menos por su tamaño, pero también por su ambición, y buscamos todas las instituciones del Estado, revisamos marco normativo, cuentas, etcétera, y son varios miles de páginas que están en Internet, saldrá un libro próximamente, pero lo resumiría en 4 frases. Para empezar, que quienes están obligados a rendir cuentas no tienen los incentivos para hacerlo. Es decir, como incentivos que te metan a la cárcel, es un incentivo negativo. Exacto, pero no existe eso. La posibilidad es nula. Claro. Muchas veces tampoco cuentan con las capacidades. En el caso de los municipios es muy común. Un tesorero municipal que tiene 2 o 3 ayudantes, que debe, sin embargo, estar preparando informes por cada uno de los fondos que recibe de los programas federales y al Congreso Estatal, donde entonces cuando le toca llegar al ciudadano ya no tiene tiempo ni interés en darlo. Otro componente es que quienes deben recibir, los destinatarios de la rendición de cuentas, en todas esas instituciones, las contralorías, la función pública, la auditoría, tampoco está suficientemente alineada en sus incentivos y en sus capacidades para exigirlas. A veces, aunque tienen mandato legal, no lo hacen, o a veces, aunque lo quieren hacer, no cuentan con capacidades. Contralorías en los estados que deben vigilar a muchas secretarías, fideicomisos, y que no tienen ningún elemento. Y finalmente, que el ciudadano, como ya decía Inmeréndez, está completamente borrado del sistema de rendición de cuentas. Se le ve como un agente... Es el que pone el dinero a través de los impuestos, y es el que debería recibir los beneficios, y es el que está fuera. La colonia. La colonia. Estamos en la colonia. Exacto. Ahí hay un libro en esta biblioteca de un profesor norteamericano, por cierto, sobre la administración colonial. Gordon Sheffer creo que se llama, con el que yo daba clases. Y cuando leía lo que tú estás diciendo, mis alumnos leía párrafos, se los daba a leer, está en Problemas Agrícolas y Industriales de México, es editorial. Mis alumnos decían, es que es exactamente lo que está pasando ahora, exactamente lo que está pasando ahora. Habla de diagnóstico el profesor, tú hablas de un diagnóstico que no quisieron que se publicara. No podríamos comenzar, y es una idea, estamos discutiendo entre varias fracciones, un debate sobre los problemas en serio del Estado mexicano. Porque que sea importante la segunda vuelta o que la Cámara sea más chica o más grande. El problema no es 100 diputados más. Exacto. Hay ya una campaña en los medios. Exacto. Escriba, ¿quiere usted una Cámara más chica o más grande? Pues la quiero más chica, pues ¿para qué quiero tantos ahí? Si no sabe para qué sirve. Entonces, ¿no crees que debiéramos hacer un seminario muy en serio, o una serie de seminarios en este año en la Cámara, sobre los grandes, verdaderos problemas del Estado, y comenzar invitando a académicos, a gentes que tengan experiencia por el diagnóstico de la corrupción? Mira, yo creo que el diagnóstico lo tenemos ya bien visto, creo que sabemos muy bien cuál es el problema. Lo que no hemos podido encontrar es cómo llegar a la ciudadanía para generar un mínimo de confianza. Si la ciudadanía verdaderamente abomina ya de todas las estructuras de poder, lo vemos en las encuestas. Es decir, los partidos políticos y el Congreso están al mismo nivel que los policías y el Ministerio Público. Ayudadita adicional. Bueno, déjame ir a eso. Es decir, cuando tú tienes un sistema de comunicación que el 95% del espectro comunicativo no va a pasar ningún tema que no les guste,
bueno, pues entonces otra vez volvemos a lo mismo. Es decir, se vuelve a generar ese sistema de ilusión y de impedimento para que la ciudadanía... Es la iglesia de hoy, Televisa, lo que era la iglesia de la colonia, dice lo que es pecado y lo que no es pecado. Robar no es pecado. No seas modesto. La Santa Inquisición. La Santa Inquisición. que era mucho más sólida como estructura. Era el brazo secular de la iglesia. Sí. Entonces, si no llegamos nosotros a la ciudadanía y la ciudadanía de alguna manera no va a recuperar ese derecho a participar de lo que estaba hablando el compañero, es inútil hacer todo. Es decir, ¿por qué los mexicanos? Y no es un asunto de que pasen 100 o 200 años. Los mexicanos cuando pasamos la frontera y vamos a los Estados Unidos no nos bajamos de la banqueta, no le damos mordidas a los policías. Quizá el primer mes. Bueno. Mientras nos no nos agarran, el incentivo es que nos agarran, nos meten al tambo. Bueno, oye, ya nos están llamando un tercer bloque, le seguimos sobre esto. El tema de cruzar la frontera es muy importante lo que acaba de decir en este momento Alejandro.